Bueno, gracias a Dios que nos ha permitido este tiempo otra vez. Siempre digo que me siento como privilegiado, un privilegio poder reunirme con ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, alabando a Dios y escuchando de su palabra. Esta mañana vamos a seguir en Filipenses. Estamos en Filipenses capítulo 2. Seguro que el sonido va a mejorar, pero está bien. Filipenses 2. Hoy vamos a estar mirando de 1 a 11 de Filipenses. Hemos pasado algunas semanas en esta carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, los hermanos en Filipos, siendo preso en Roma. Hemos visto su actitud, que él dice que tuvo mucho gozo al pensar en ellos y que él oraba mucho por ellos mientras estaba encarcelado. Su actitud es un ejemplo para nosotros. Pero aún más, hoy vamos a ver que el ejemplo para nosotros es Cristo y su actitud. Y Pablo, siguiendo a Cristo, tuvo esa misma actitud, pensando en los hermanos en Filipos más que en sí mismo. También vimos que al final del capítulo 1, él les exhortó a vivir en una manera digna del Evangelio. Y dijo que tuvieron que estar unidos, trabajando juntos para el progreso del Evangelio. Y es muy importante esa idea de vivir en una manera digna del Evangelio. Hemos creído el mensaje, el Evangelio de Jesús. Entonces, como creyentes, hay una manera digna de vivir. Obviamente, también hay maneras indignas. El deseo de Dios es que no nos quedamos como, sí, estoy salvo, tengo vida eterna, está bien, sino que crezcamos en una vida en comunión con Él, una vida de santidad, viviendo en una manera digna del Evangelio. Y hoy, en este pasaje, Él sigue hablando a ellos de la manera en que deben vivir. Es una continuación de lo que Él dijo, que debían vivir en una manera digna, y sigue hablando de su manera de pensar y su manera de vivir. Y les pide que completaran su gozo. Como he dicho, esa carta es muy positiva. No habla de muchos problemas, no corrige mucho a ellos. Es muy, muy positivo en la carta. Pero él sí habla de crecimiento y que completaron aún más su gozo. Y el ejemplo de la actitud que necesitaban y nosotros también necesitamos para servir a otros en humildad es la actitud de Cristo. Pablo pone a Cristo aquí como nuestro ejemplo. Vamos a leer el pasaje entero, de 1 a 11, para luego ver más detalles. Filipenses 2, de 1 a 11, así dice la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana que nos has permitido. Gracias por ser siempre un buen Padre con nosotros, lleno de misericordia, de gracia, de bondad para con nosotros. Sabemos que no merecemos tu gracia, no merecemos tus bendiciones, no merecemos la salvación, pero nos has salvado en Cristo por la obra que Él hizo por nosotros, simplemente por fe en Él. Te damos gracias por el regalo de vida eterna. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de caminar en comunión contigo. Y te damos gracias por este tiempo, esta mañana, en que podemos aprender más de tu palabra. Y como siempre te pedimos que nos guíes, que nos ayudes a enfocarnos para aprender y poner en práctica lo que tu palabra nos dice. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los primeros versículos, de 1 a 4, podemos ver esa idea de vivir en unidad y humildad. Primero, unidad, en versículo 1 y 2. Debemos vivir en unidad. Y empieza diciendo, si hay. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. La palabra sí en la Biblia a veces se usa como por qué, cuando se refiere a cosas que ya sabemos que son verdaderas. No hay pregunta, no hay cuestión de si hay consolación en Cristo. Ya que tenemos estas cosas mencionadas en versículo 1, debemos tener la unidad descrita en versículo 2. Si hay alguna consolación en Cristo, y si hay. Tenemos consolación, tenemos consuelo de amor, tenemos comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Entonces Él dice, completad mi gozo. Les pide que crezcan en esa unidad, porque dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ya ha dicho que Él tuvo mucho gozo pensando en ellos por su comunión en el Evangelio. Iban bien. Pero Él dice, Él exhorta a ellos a crecer en esta vida de unidad como iglesia, diciendo, completad mi gozo, que Él nos da la idea de que Él podría sentir aún más gozo si ellos crecieron. Él dice, sintiendo lo mismo, completad mi gozo sintiendo lo mismo. La idea de esa palabra es la actitud. Pensar lo mismo, sentir lo mismo, se refiere a nuestra actitud en cuanto a la fe, en cuanto a nuestras prioridades y cosas así. Lo que debemos pensar en eso es que la idea o lo ideal es que en la iglesia, que entre nosotros como hermanos y hermanas en Cristo, que tengamos el mismo compromiso en las cosas de Dios. Normalmente no es así. En casi cualquier iglesia lo que podemos ver es que hay varios niveles de compromiso. Hay hermanos y hermanas que están muy comprometidos, aunque sus dones son diferentes.
Y hay otros que son menos comprometidos y otros que no tienen compromiso. Pero la idea aquí, él dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Habla de amor, pero también de tener la misma actitud, estar unánimes. Esa es la idea de tener el mismo compromiso. Porque la Biblia nos dice que somos como un cuerpo, que somos un cuerpo con miembros diferentes y cada miembro tiene su función diferente. Somos individuales, pero debemos tener la misma actitud en cuanto a las cosas de Dios. Aunque nuestras funciones sean muy diferentes, el mismo compromiso, la misma actitud. Y obviamente unidos. Pero esa unidad viene cuando nos enfocamos en las cosas de Dios. Cuando tengamos el mismo compromiso, podemos tener esa unidad. Porque hay cosas que vienen, diferencias entre nosotros que podrían romper la unidad. Pero si tenemos el mismo compromiso, si estamos comprometidos a seguirle al Señor, pase lo que pase, vamos a poder superar las diferencias y buscar soluciones. Y es lo que pidió a ellos. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Ya él dijo que ellos sí tuvieron amor, pero tuvieron que crecer en ese amor. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es una idea de unidad y amor, la misma actitud en las cosas de Dios. Sabemos que vivir en unidad y amor no es natural para el ser humano. Si pensamos en el mundo a nuestro alrededor, no es lo que vemos. Los seres humanos no viven normalmente en unidad y amor. Hay pleitos, hay problemas, hay guerras. Siempre hay problemas. Porque somos caídos, con pecado. Y entonces si lo pensamos, realmente los que no tienen al Espíritu de Dios no pueden vivir así, en unidad y amor. Sí pueden hacer muchas cosas buenas. Los que no han creído en Jesucristo no tienen el Espíritu Santo, pero realmente no pueden cumplir ese tipo de vida. Pero tampoco como cristianos vamos a vivir así si no nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo y si no somos llenos del Espíritu, porque lo mismo puede pasar entre hermanos en Cristo, y pasa mucho, que hay pleitos, hay problemas, hay discusiones, hay muchas cosas, muchos problemas entre hermanos en Cristo, porque si andamos en la carne, los resultados son así. Eso es lo que pasa cuando andamos en la carne, pero si andamos en el Espíritu, sí podemos crecer en amor, crecer en unidad, sirviendo unidos al Señor. Entonces, si pensamos en una iglesia así, una iglesia igualmente entregado al Señor, los miembros entregados, viviendo en unidad, podemos pensar, ¿cómo se ve? ¿Cómo se vería una iglesia así? ¿Se vería como un hermano perdonando a otro? A veces eso es difícil para nosotros, perdonar a alguien que nos ha hecho daño, pero es parte de la unidad. Perdón, amar, sacrificando nuestro tiempo para el beneficio de otro, sirviendo aunque cueste. Y yo creo que aquí en esta iglesia hemos visto y podemos ver ese tipo de amor y unidad, pero si los filipenses pudieron crecer, nosotros también podemos y debemos crecer, amando uno a otro aún más, sirviendo unos a otros aún más y comprometidos a servir juntos al Señor, porque es la idea, es lo que Dios nos llama a vivir así. Dice en 3, hablando de la humildad,
que debemos estimar a otros como más importantes que nosotros mismos. En 3 y 4 empieza diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hemos visto esta idea antes porque él dice en capítulo 1 que donde él estaba, en Roma, los hermanos estaban predicando a Cristo aún más, pero algunos con esa actitud. Dice por envidia y contienda en 1:15. En 1:16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención. Y aquí él dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nunca debemos hacer nada para que la gente nos vea bien. Eso es vanagloria. O contienda es, envidia. Envidia a otras personas. Nunca debemos ser motivados por envidia o por orgullo. En nada. Lo opuesto es humildad. Antes bien con humildad. Muchas veces se usa la palabra humilde para hablar, igual en inglés como en español, de una persona pobre. Son de una familia humilde. ¿Qué quiere decir? Que no tienen muchos recursos, que no son ricos. Yo soy un hombre humilde, uno puede decir, pero eso es... Muchas veces se usa la palabra humilde para decir que uno no tiene mucho dinero, pero realmente no tiene nada que ver. Si uno es rico o pobre, podría tener mucho orgullo o ser humilde. ¿Qué es humilde? Una persona humilde piensa más en las otras personas, no piensa demasiado en sí mismo. Es lo que dice aquí, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, que no es natural. Lo natural es pensar en nosotros mismos primero. Si lo dudamos, podemos pensar más tarde en esta misma carta, Pablo dice que él quiere mandar a Timoteo, a ellos, y dice algo duro. Él dice que quiere enviar a Timoteo porque él es el único que realmente piensa en ellos. Y porque los demás, dice en 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso nos dice que incluso entre los hermanos, lo más natural es que cada uno busque lo suyo, no las cosas de Jesús, no el bien del otro. Entonces no es natural, pero es lo que Dios nos manda a hacer, pensar más en nosotros que en nosotros mismos. En Mateo 20 podemos ver la diferencia entre cómo vive el mundo, lo natural entre los humanos, y cómo debemos vivir como seguidores de Cristo. Mateo 20, de 25 a 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el ejemplo. Jesús mismo puso a sí mismo como ejemplo que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros no debemos tener la actitud del mundo en que los que pueden suelen hacerse grande. Debemos servir unos a otros. Y igualmente, si pensamos en la unidad o si pensamos en la humildad, tenemos que siempre recordar que solo podemos hacerlo
andando en el Espíritu. Cada vez que vemos un mandato en la Biblia, podemos saber que si Dios nos manda a hacer algo es porque es posible. Pero solo es posible andando en el Espíritu. Nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo, para cumplirlo en nosotros mismos. Y hablando de andar en el Espíritu, me gusta mucho la manera en que Romanos 8 describe esta vida en el Espíritu. Romanos 8, 5 a 6, tenemos que llenar nuestras mentes con las cosas del Espíritu. Porque es muy fácil decir que debemos vivir humildemente en unidad, pero es difícil ponerlo en práctica. Si vamos a ponerlo en práctica, ¿cómo? Andando en el Espíritu. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? En Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muchos entienden estos versículos como descripción de los no creyentes y creyentes, pero en el contexto está hablando de los que están andando en el Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero los que son de la carne, está hablando de los que andan en la carne. ¿Qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y en versículo 6 dice, ocuparse de la carne. Si nos enfocamos en las cosas de la carne, el resultado es muerte, en varias formas. Muerte de la comunión, de relaciones, hasta la muerte física puede ser. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuando dependemos de Él cumple en nosotros lo que su palabra exige de nosotros. En este mismo capítulo, un poco antes, en 4, dice, para que Dios condenó el pecado en la carne, 4, para que la justicia de la ley, o lo que la ley exigió, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Básicamente, para cumplir con lo que Dios nos dice, debemos andar en el Espíritu, llenando nuestras mentes con las cosas del Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, vamos a estar preparados para los momentos en que tenemos que sacrificar lo que nosotros queremos para el bien de otro. Porque vienen los momentos en la vida. Tenemos alguna cosa pensada que queremos hacer, pero viene una necesidad en la familia o de un hermano, tenemos que decidir qué vamos a hacer y con qué actitud vamos a hacerlo. Si estamos andando en el Espíritu, pensando en las cosas de Él, dependiendo de Él, en el momento que debemos hacer un sacrificio para el bien de un hermano, una hermana, podemos hacerlo con gozo, sin quejarnos. O cuando tenemos que ceder a otra persona. Puede ser que tenemos que servir a otro, a veces hay una diferencia y tenemos que ceder o dar prioridad a la otra persona, su preferencia. No solo sirviendo al otro, pero a veces diciendo que está bien, vamos a hacerlo de tu manera. Porque yo puedo ceder. Porque yo no soy el más importante. No es natural para nosotros, pero es una manera en que podemos vivir andando en el Espíritu. Y luego Él sigue poniendo a Cristo como nuestro ejemplo, como hemos escuchado, que debemos tener la misma actitud. Él usa la palabra sentir, el mismo sentir, pero hablando de la actitud, de 5 a 8. Él dice, haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y luego describe su actitud. Cristo, aunque era Dios, no se aferró de sus privilegios como Dios y se convirtió en hombre.
Estábamos hablando de eso en la primera hora, el estudio bíblico. El cual, dice en 6, siendo en forma de Dios, porque era Dios, es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una humillación. El Hijo de Dios, Dios el Hijo, Dios mismo, convirtiéndose en hombre. Cuando dice que se despojó a sí mismo, no quiere decir que Él dejó de ser Dios en ninguna manera. Siguió siendo Dios, pero Él dejó sus privilegios para servir y para sufrir. Y hay dos pasos aquí de humillación, de que también hablamos en la otra hora. Primero, Él llegó a este mundo como humano. Eso fue una humillación. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y luego qué? En 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, podemos pensar, se humilló a sí mismo aún más, haciéndose obediente hasta la muerte. Y Pablo pone aquí, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque no fue cualquier muerte. Fue una manera horrible de sufrir y morir y mucha humillación. Fue una manera horrible de morir, que Él se humilló aún más y sufrió una muerte horrible por nosotros. Y eso fue su propósito, en venir, en convertirse en hombre para que pudiera morir por nosotros. Como dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos hablando de nosotros, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Básicamente que Él se convirtió en humano, participando de carne y sangre, ¿para qué? Para destruir la obra del diablo por medio de la muerte. Él se convirtió en hombre para morir por nosotros. Y Jesús obedeció la voluntad de Dios hasta la muerte, incluyendo el tipo de muerte más doloroso y humillante que sufrió por nosotros. Y su actitud es nuestro ejemplo. No nos gusta normalmente humillarnos, ni que otra persona nos humille. Pero Dios nos pide vivir humildemente, siguiendo su definición de la palabra humilde, no falta de recursos, sino pensando más en otras personas que en nosotros mismos. Naturalmente pensamos en nosotros mismos. Eso es normal y sí, debemos descansar, debemos pensar en nuestras necesidades, pero pensar más en las necesidades de otras personas. Pablo también, en este pasaje, habla de los resultados para Cristo. Y es importante porque nuestro ejemplo es Cristo, y Él no termina hablando de que Jesús se humilló y murió. Él habla de los resultados. ¿Por qué? Porque es también un ejemplo para nosotros. Dice, por lo cual, en 9, Jesús se humilló hasta el punto de morir en una cruz por nosotros. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice lo mismo en Efesios, que
¿Por qué nuestro Señor se humilló hasta morir en la cruz? Dios Padre lo ha exaltado sobre todo. Efesios 1, de 20 a 23. Habla de lo mismo, hablando de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablando del hecho de que en su resurrección, Cristo fue exaltado sobre todo. Y entonces, podemos pensar en las recompensas o el resultado para Cristo. Y es importante ver que el Señor Jesús sufrió la muerte en la cruz pensando en la recompensa que vendría. Él se humilló pensando en el resultado, como dice Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos ver en Filipenses 2 la actitud de Cristo, que estaba dispuesto a dejar la gloria del cielo para venir a este mundo, para servir y sufrir. Estaba dispuesto a morir en una cruz, humillado y sufriendo por nosotros. Pero dice aquí en Hebreos que lo hizo por el gozo puesto delante de él. El gozo tiene que ver con salvarnos. Eso fue el precio para salvarnos a nosotros, pero también ser exaltado sobre todo. Y esta actitud también es un ejemplo para nosotros. El patrón en la Biblia es siempre que la humildad precede la exaltación. Hay varios versículos que hablan de que Dios recompensa o exalta a los humildes. Y debemos ser humildes pensando en eso. Primero de Pedro 5, 6 es uno de los versículos que habla de cómo la humildad precede la exaltación o la recompensa y que debemos ser motivados por esto. Primero de Pedro 5. Primero de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El versículo antes dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, citando a Proverbios, y dice: humillaos pues, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo será ese momento? Yo creo que está hablando del tribunal de Cristo. Hay recompensas que valen la pena. Debemos ser humildes por amor a Dios, sí. Por agradecimiento, sí. Porque es lo correcto también. Pero también pensando en los resultados, pensando en la recompensa. Si Dios tiene recompensas para los que viven humildemente ahora, sirviendo a los demás, poniendo a ellos como más importantes, debemos tener esta misma actitud que tuvo Cristo, dispuesto a sufrir, pensando en el gozo que vendría. Así como Él se humilló
sufrió pensando en el gozo, pensando en la recompensa, nosotros también podemos y debemos hacerlo. Si pensamos, para concluir, que no es natural para el ser humano humillarse y pensar en los demás como más importantes que él mismo, sabemos entonces que siendo creyentes, hay una decisión si vamos a andar en la carne y portarnos como los demás, o andar en el Espíritu para glorificar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pierde el creyente que no quiere humillarse y no quiere poner a otros por encima de él? Pierde la recompensa que Dios tiene para el humilde. Pierde una comunión más íntima con Dios. Pierde muchas cosas. Obviamente, no pierde la vida eterna. Como hemos dicho muchas veces, no se pierde. Y no solemos pensar en un hermano que no es humilde como desobediente. Cuando pensamos en la obediencia, solemos pensar en otras cosas. O en la desobediencia solemos pensar en pecados grandes. Pero si Dios nos manda pensar más en los hermanos, si Dios nos manda ser humildes y no lo hacemos, entonces es desobediencia. Debemos aprender a tener esa actitud. Obviamente tiene que ser aprendido porque, como he dicho, Pablo dijo en su alrededor solo había una persona, Timoteo, que realmente tuvo esa actitud que podría enviar a ellos. Nos dice que no es automático, es algo que debe ser aprendido, pero es posible aprender, es posible crecer y imitar más y más a Cristo en su actitud. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, primero por Cristo, que Él se humilló a sí mismo y fue a la cruz por nosotros, sufriendo una muerte horrible para pagar el precio por nuestros pecados y darnos la vida eterna gratuitamente, haciendo a todo el mundo salvado, pagando el precio por todos. Y te damos gracias por la vida eterna que hemos recibido gratuitamente por fe en Él. Y sabemos que como hijos tuyos quieres que crezcamos en humildad, unidad, amor, santidad. Ayúdanos a crecer, porque queremos glorificarte y queremos ser recompensados, porque es lo que nos has dicho, que debemos buscar tesoros en el cielo, debemos imitar a nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo, con la misma actitud, pensando en el gozo, en el futuro. Te damos gracias por sus ejemplos, te damos gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, que mora en nosotros, para que podamos cumplir con tus propósitos en nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar poco a poco y crecer, a ser más como nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén.